Espero el FIC les guste. Prólogo. La justicia es algo subjetivo, no todos piensan que las mismas cosas son justas y se han dado grandes debates y batallas por ello mismo. La vaga definición de darle a cada quien lo que merece y necesita no sirve en casos complejos, y en la mente de un héroe que decidió entregar su vida a la justicia, estas cuestiones hacían eco en su mente. Este hombre siempre había amado y protegido a los humanos. Sabía que eran seres débiles por naturaleza, y esa era la razón por la que a pesar de esforzarse por hacer el bien, a veces debían volverse malvados. Y después de dudar sobre lo que hacían con sus vidas, los humanos continuaban creciendo. Sabía que el espíritu de la justicia yace dentro de toda la humanidad, en lo profundo de su debilidad innata. Y a pesar de todo eso, él había sido injusto. Tuvo una última gran batalla en contra de un hombre como cualquier otro, pero cometió el error de no verlo como un hombre, sino como un monstruo. Era una persona despreciable, de eso no hay duda, alguien que en su dolor se había entregado al hedonismo y al placer que le producía el matar y aterrorizar a sus víctimas. Alguien que por su debilidad innata de ser humano había caído en lo más bajo. Y nuestro héroe, aquel que defendía a los humanos, alegando que la justicia vivía en todos ellos, aquel que juraba y perjuraba que después de caer las personas seguían creciendo y mejorando, simplemente decidió que disfrutaría acabando con la vida de ese hombre que miró como a un monstruo. Un último obstáculo que no pudo superar. Este héroe era Hércules, dios de la justicia, hijo adoptivo de Zeus y señor de la fortaleza. Él se había despedido de la vida con una sonrisa, abrazando al asesino que acabó con su vida, y rogándole a sus hermanas que salvaran a los humanos del castigo de los dioses, porque a pesar de todo, ellos lo valían. Pero el destino le tenía reservado una última parada antes de terminar su vida. Había un pequeño niño caminaba por las calles de Manhattan, la lluvia helada caía del cielo en la forma de una agresiva tormenta. Y el pequeño solamente quería encontrar a su madre, tenía que hacerlo, era preferible que volver al triste departamento que llamaba hogar. Había escapado de aquel sitio para intentar pasar la noche con su madre, quien aún debería de estar en el trabajo. Manhattan es un sitio reconocible en el que es fácil ubicarse, pero para un chiquillo de 4 años solamente era un sitio inmenso e imponente. La lluvia de invierno poco a poco se convirtió en granizo, que golpeaba la espalda del pequeño y rebotaba contra su impermeable azul. Él no sabía qué hacer, estaba perdido en medio de esa gran ciudad, con frío y la lluvia más agresiva a cada segundo. Sin muchas opciones entró en uno de muchos callejones que la ciudad tenía para ofrecer, pensando en refugiarse bajo el pequeño techo que la salida de un establecimiento le ofrecía y esperar a que pasase el mal tiempo. Y allí fue donde lo vio. Un hombre gigantesco y musculoso, con una larga cabellera rojiza y vestido únicamente con una túnica griega de cintura para abajo. No se veía nada bien. Sus dientes se asemejaban más a colmillos, sus huesos sobresalían de su cuerpo en forma de estacas, sus pies parecían patas caninas y en sus manos tenía filosas garras en lugar de uñas. Y lo más alarmante de todo, el cuerpo del hombre estaba cubierto casi en su totalidad por una mancha rojiza que crecía más y más a cada segundo, junto con los agujeros que había dejado algo al atravesar de extremo a extremo el cuerpo de aquel hombre. Inclusive le faltaba casi todo el brazo izquierdo. Y aún así, a pesar de tan monstruoso y demacrado aspecto, el pequeño no sintió miedo. Hola, dijo aquel hombre débilmente, apenas consciente. Ven, acércate, no te haré nada. El pequeño dudó un segundo antes de dar un par de pasitos y acercarse al extraño. Él sabía que no debía acercarse a desconocidos, su mamá había sido bastante clara sobre el asunto. Pero había algo en aquel hombre que lo llamaba, algo antiguo y poderoso. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre herido. El pequeño respondió después de unos segundos. Perky. El desconocido alzó una ceja con curiosidad. ¿Perky? El pequeño asintió. Bueno, es Perseus, murmuró. Pero me gusta más solo Perky. Así me dice mi mamá. Aquel hombre tosió con dolor al levantarse muy ligeramente para ver al pequeño. ¿Perseus, eh? Sonrió. El destructor es un buen nombre. Perky ladeó la cabeza. ¿Cómo te llamas tú? El hombre miró a Perky de arriba a abajo, notando algo especial en él. Hércules dijo finalmente. Heracles, la gloria de él. Los ojos de Perky se iluminaron. ¿Cómo el héroe griego? ¿Cómo el héroe griego? Hércules se rió con dolor. Sí, pero sabes, tú también tienes el nombre de un gran héroe. Perky bajó la mirada algo apenado. Mi mamá me puso así porque le gustaba la historia de Perseo, reveló. Decía que él fue uno de los pocos héroes con un final feliz.
Ya veo, murmuró Hércules, intrigado por el aura que percibía del pequeño. Era antigua y poderosa, de hecho un tanto conocida, pero había algo que la ocultaba y enmascaraba, alguna clase de peste que no le permitía ver del todo bien quién era ese pequeño. ¿Y a ti por qué te pusieron ese nombre?, preguntó curioso el pequeño. Yo, me cambié el nombre, reveló Hércules. Mi mamá adoptiva se llamaba Hera, así que me cambié el nombre a la gloria de Hera para ella. Oh, murmuró el pequeño. Eso es lindo, pero, ¿no se odiaban Hércules y Hera en los mitos? Esa fue la primera señal de alarma para Hércules. Las palabras del pequeño no le traían sentido, aún así siguió hablando. Bueno, en ocasiones tenemos que darle nuestro propio significado a los mitos, ¿no es así? Perky asintió animadamente. Hércules tosió con dolor una vez más, alarmando al pequeño. ¿Qué te pasó? Hércules miró con arrepentimiento las heridas que tenía en el cuerpo. Juzgué mal a alguien, dijo débilmente. Creí que era un monstruo, pero solo era una persona que necesitaba de ayuda, guía y comprensión. No era una buena persona, merecía un castigo, pero me temo que aún así sobreactué, y lo hice mal. Perky se acercó para ver un poco mejor las heridas de aquel hombre, momento que Hércules aprovechó para estirar un poco su gigantesco brazo y delicadamente retirar la capucha del impermeable del niño, revelando dos orbes verdes llenos de poder. Y no solo eso, al quitarle la capucha, el agua de la lluvia empezó a mojar la cabeza del pequeño, pero a este no parecía importarle, y no solo eso, sino que el aura de poder que tenía oculta empezaba a filtrarse e incrementar. Hércules lo supo al instante, aquel pequeño niño era un semidios como él lo había sido algún tiempo. Y a sus ojos, eso lo convertía automáticamente en su hermanito. Además, aquel poder, aquella energía, solo había sentido algo similar en la presencia del más divino de los dioses. No sabía cómo o por qué, pero ese pequeño era hijo del tirano de los mares, Poseidón. Eres alguien muy especial, ¿sabes?, dijo moribundo Hércules. Dime, ¿sabes quién es tu padre? El pequeño negó tristemente con la cabeza. No realmente, murmuró. Recuerdo algo muy lejano, una calidez, tal vez una sonrisa, pero, entiendo, o en realidad no tanto, calidez y sonrisa no eran palabras que solieran asociarse con Poseidón, no al menos con el que conocía. Veo que eres alguien que será muy importante en el futuro, murmuró Hércules. Déjame hacerte un regalo, tal vez le hagas más justicia de la que yo lo hice en su tiempo. El dios de la fortaleza tocó el pequeño pecho de Perky, por un segundo ambos solo sintieron dolor, pero Hércules estaba más impresionado que otra cosa. A pesar del claro malestar de Perky, este se mantenía firme, como si el agua de la que estaba ahora empapado le diera fuerzas para seguir más y más. Entonces solo hubo silencio y Hércules se deshizo en el aire, desapareciendo en luz verde. Perky se desmayaría por el dolor y sería encontrado por la policía poco más tarde, para después ser devuelto a su madre y recibir el regaño de su vida. Aquel encuentro con Hércules se quedaría guardado adentro de su mente, como nada más que un sueño, pero los recuerdos y el regalo de aquel dios permanecerían dormidos dentro de Perky Jackson, esperando el momento adecuado para salir. Espero que lo hayan disfrutado y espero su apoyo para traer más capítulos. Hasta